Bueno, en este video vamos a ver el último ciclo fijo, que es G68, que es el que vamos a ver eh, en lo que tiene que ver con programación, el último ciclo fijo que vamos a ver. Y en este marco vamos a analizar una geometría más compleja que las que estuvimos viendo anteriormente, que básicamente combina un poco todos los parámetros que estuvimos viendo, ¿no? Chaflanes, mecanizados en diagonal y radios en ambos sentidos. En este caso, como ustedes se pueden imaginar, si ustedes quisieran resolver con las herramientas que nosotros vimos anteriormente, se van a encontrar con que geométricamente tenemos algunas complicaciones, ¿no? Digamos, si lo quisiéramos hacer todo esto de forma lineal, programando bloque a bloque la trayectoria de la herramienta, ustedes se van a dar cuenta que van a tener reducciones muy grandes de diámetro, de estos 60 milímetros hasta el 15 milímetros, con lo cual van a tener una gran cantidad de profundidades de pasada. A su vez, también esta zona diagonal también les va a generar inconvenientes a la hora de mecanizar de forma manual, porque ustedes tendrían que ir mecanizando e ir averiguando estos puntos de intersección a medida que van mecanizando. Realmente sería muy complejo mecanizarlo de forma manual. Ahora bien, si ustedes quisieran utilizar un ciclo G81, se van a dar cuenta que van a tener la limitación de que el ciclo G81 puede resolver quizás hasta esta parte, pero después ustedes van a tener que resolver de forma manual toda esta parte que está acá. Con lo cual, en un radio sobre todo tan grande, también el mecanizado acá se empieza a hacer complejo de forma manual para el desbaste. Entonces, para esto, el Fagor 8020 en este caso cuenta con un comando que es un ciclo fijo que se denomina perfilado, en este caso en el eje X. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo fijo, en este caso de desbaste de perfil del eje X? Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es indicarle al ciclo fijo un punto de inicio, en este caso determinado por un punto A, y luego no va a haber un área determinado por un punto A y un punto B, sino que nosotros le vamos a definir el perfil de la terminación. Entonces significa que nosotros vamos a tener que programar todo este perfil de terminación, y de esta manera entonces el control va a saber cuál es el límite en el cual se va a definir el área. Entonces va a haber un punto fijo, que es este punto A, y el punto de inicio del ciclo, pero luego todo el perfil lo vamos a poder definir nosotros, lo cual eso nos va a generar una libertad, una gran libertad en cuanto a las geometrías que podamos lograr, pero también vamos a tener algunas limitaciones, digamos. Fíjense que, por ejemplo, el perfil puede estar formado por tramos rectos o tramos curvos. Todos los bloques de definición del perfil se van a programar en coordenadas cartesianas, que es como nosotros venimos programando, pero fíjense que siempre vamos a tener que tener programadas las coordenadas de los dos ejes. Siempre. O sea, vieron que nosotros habíamos dicho que, bueno, si nosotros, por ejemplo, queríamos movernos solo en Z, podíamos escribir, por ejemplo, G1 Z menos 10 y mantener el valor de X que nosotros habíamos dejado en el bloque anterior, no escribirlo. Bueno, en este caso no. Para poder mencionar y para poder hacer que este perfil funcione, vamos a tener que escribir las coordenadas tanto en el eje X y en el eje Z en cada uno de los bloques, por más que se repitan. Y a mí lo que nos dicen es que si queremos hacer curvas, si queremos hacer interpolaciones circulares, vamos a tener que programar con las coordenadas Y y K del centro con respecto al punto inicial del arco con los signos correspondientes, que esto es lo que nosotros hemos visto cuando programábamos con G2 o con G3. Así que en ese sentido tenemos todas las herramientas para poder definir el perfil del G68. Bien, ahora, ¿cómo funciona el ciclo? En definitiva, vamos a tener que definir las coordenadas X del punto inicial del punto A, que es donde va a arrancar el perfil, la coordenada en Z del punto A, que es donde arranca el perfil, la profundidad de pasada máxima, que como nosotros hemos visto, por ejemplo, en el trabajo o en el video anterior habían sido 2 milímetros, la demasía en X, la demasía en Z, nuevamente por si nosotros queremos que la pasada de terminación la haga el programa con la misma herramienta, o para definir después acá en este caso, si nosotros acá ponemos 0, hacerla nosotros con otra herramienta o con la misma herramienta, pero por ejemplo variando la velocidad de corte.
Y el parámetro que es diferente son los parámetros P13 y P14, que es donde me están preguntando dónde arranco yo a definir el bloque del perfil que quiero desbastar y dónde termina, o sea, digamos, entre qué bloque y qué bloque está definido el perfil con el que estamos trabajando. Entonces, bien, una vez que nosotros vemos que los parámetros son prácticamente los mismos, salvo que no tenemos punto B lógicamente, y que vamos a tener que definir el bloque de arranque y determinación del ciclo de perfilado. Entonces, bien, fíjense que nosotros acá ya nos tomamos el atrevimiento de escribir o poner el bloque de partida, ¿no? El material de partida, el material en bruto. Este es el perfil que nosotros tenemos que definir de la pieza terminada. Y fíjense que acá tenemos los 5 bloques preparatorios y acá escribimos la aproximación de la herramienta y el frenteado, ¿está bien? Entonces tenemos estos primeros 7 bloques ya definidos. Nos vamos al punto de inicio con G0, fíjense, ¿no? Punto de inicio, lo tenemos aquí. Nos movemos en G0, entonces ya podemos empezar a escribir el G68 con la estructura que vimos en la imagen anterior. Entonces, ¿cómo son los parámetros? Bueno, los parámetros del punto A, nosotros vamos a agarrar, si ya frenteamos, ¿no? Recuerden que esta pieza tenía, ¿no? Este material de partida hasta acá. Bueno, si nosotros ya frenteamos, significa que esta zona ya está terminada, vamos a arrancar el inicio del perfil donde arranca el chaflán. Ese punto de inicio tiene cota X 13 milímetros porque tenemos 15 de diámetro y le sacamos uno de este lado y uno del otro, así que tenemos 13 milímetros. Z, estamos sobre el frente de la pieza terminada, por eso estamos en la posición de la cota, de la cota en Z 0. Paso máximo dijimos 2 milímetros. La terminación estamos dejando siempre 5 décimas tanto en Z como en X. La velocidad de avance 100 milímetros, con lo cual vamos a hacer que la herramienta desbaste y termine la pieza. Después de que ejecutemos el ciclo G68, la pieza directamente va a quedar terminada. ¿Dónde está escrito el primer bloque del perfil? No lo hemos escrito, con lo cual no sabemos. ¿Cuál es el último bloque del perfil? No lo hemos escrito, con lo cual tampoco lo sabemos. Entonces, eso es lo que vamos a escribir. Y en definitiva, vamos a tener la cota en X del punto A, la cota en X del punto B, la cota en Z del punto A, y tanto los parámetros de profundidad pasada sobre material, avance para la terminación, y nos falta conocer estos bloques. Ahora bien, una vez que nosotros coloquemos estos bloques, la pieza ¿cómo va a quedar? Va a quedar terminada. Entonces, eso significa que después de esto nosotros directamente podríamos alejar la herramienta y con M30 terminar el programa. Ustedes me van a decir, bueno, profesor, pero no hemos colocado todavía la definición del perfil. Bueno, eso lo vamos a hacer justamente después del M30. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a trabajar el bloque? Fíjense, nosotros acá ya tenemos que nuestro bloque va a empezar, nuestra definición del perfil va a arrancar en el bloque 120. Entonces, primero entendamos cómo funciona el bloque, cómo funciona el ciclo, ¿no? Digamos, una vez que se ejecuta el ciclo, lo que va a hacer es el ciclo ir a buscar el perfil a el valor de bloque 120, va a ir leyendo la definición del perfil y una vez que termine de leer la definición del perfil, va a seguir leyendo el programa en este sentido, ¿no? Entonces va a seguir leyendo el programa y se va a encontrar con el alejamiento de la herramienta y va a detener el programa una vez que ya estos bloques los leyó y la definición del perfil no la va a volver a leer. Entonces, tenemos que definir el perfil. El perfil va a arrancar, como dijimos acá, en K120. Entonces, el punto A ya lo teníamos definido, el punto A era el inicio del chaflán. ¿Cómo seguimos con el chaflán? En X, 15 milímetros, Z menos 1. ¿Está bien? Entonces ahora nosotros tenemos que hacer la línea recta que va a ir hasta Z menos 15, pero como dijimos antes, también tenemos que escribir el valor de X. Fíjense que X sigue siendo 15, como estábamos viendo antes, pero tenemos que escribir las dos coordenadas del perfil para que el ciclo lo pueda leer. Una vez que estamos acá, vamos a tener que interpolar en dos ejes, nos vamos a tener que ir a Z menos 50 y a X30. Entonces tenemos Z menos 50, X30. Después tenemos este tramo recto. Este tramo recto
en el cual vamos a seguir teniendo diámetro 30, o sea que X va a seguir siendo 30, pero nos vamos a ir al comienzo del radio, que es X menos 65, porque tenemos 70 menos 5 milímetros del radio. Acá, como ustedes pueden ver, tienen un radio que es un radio que está en sentido horario, así que en este caso vamos a tener un G2. Fíjense que la terminación es en X40 porque tienen X30 más 5 de cada lado, son 10, entonces tienen X40. Z se corresponde con la coordenada que tienen acá en el plano, que es menos 70. La distancia que tienen desde el punto de inicio hasta el centro de rotación son 5 milímetros en X, y en Z no se están desplazando, por eso tienen I5 K0. En ese caso la herramienta la tienen en este punto, con lo cual la tienen que desplazar hacia donde arranca el otro radio. Por eso lo van a hacer en forma lineal, fíjense en G1 hasta donde X50. ¿Por qué? Porque el diámetro externo es 60, sacan 5 de cada lado, les va a quedar 50, y Z siguen manteniendo el valor de cota acá. Interpolación en sentido antihorario, entonces van a tener un G3, van a tener el valor de X, la posición final de la herramienta, que es 60, Z es menos 75, pues son estos 70 menos los 5 milímetros, en este caso del radio, y tienen el centro de rotación del radio, lo tienen hacia la izquierda, con lo cual el valor de I les da 0, porque en X no se están desplazando en K menos 5. Entonces, de esa forma queda definido el perfil de terminación. Entonces, una vez que ustedes terminaron de definir el perfil, saben que el valor de n del último bloque es 180, lo escriben acá en el bloque, y de esa forma el programa queda terminado. Entonces, ¿cómo es nuevamente la lectura del programa? Una vez que tienen programado el punto de inicio, programan el G68. El G68 toma los parámetros de A, la profundidad de pasada, la sobremasividad del material y el valor de la velocidad para la terminación. Y acá lo que ustedes van a tener es los valores donde empieza y termina el bloque. O sea que el programa se va a saltar los bloques 100 y 110 y va a ir directamente al 120 hasta el 180 para leer la trayectoria. Define la trayectoria donde tiene que trabajar la herramienta, toda esta área, y una vez que termine de hacer el ciclo fijo, sigue leyendo el bloque 100. En el bloque 100 dice que la herramienta se tiene que retirar, y en el bloque 110 nosotros ahí lo que hacemos es terminar el programa, con lo cual este bloque ya no los vuelve a leer el programa. Entonces, de esta forma, nosotros lo que tenemos es el perfil terminado, programado por nosotros, con una complejidad realmente que es bastante alta en relación a lo que podíamos hacer con un G81, y de esta forma hicimos la terminación con la misma herramienta. Ahora bien, si quisiéramos complejizar un poco el tema, nosotros lo que podríamos hacer es decir, bueno, quiero hacer la terminación con otra herramienta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El valor de P9 le vamos a poner K igual 0, y ahora es importante que entendamos lo siguiente. Si entendimos la estructura de cómo funciona el ciclo fijo, nosotros sabemos que cuando el ciclo fijo está leyendo, en este caso los bloques los bloques 140 a 200, se va a saltear los bloques 100, el bloque 110, el 120 y el 130. Entonces, ¿qué significa? Que el programa se va a saltear estos tres bloques, va a leer la trayectoria, me va a hacer todo el desbaste. Una vez que hizo el desbaste, una vez que terminó de hacer el desbaste, el programa sigue leyendo de forma consecutiva. Esto significa que en el bloque 100 se aleja la herramienta, y acá yo puedo aprovechar, por ejemplo, de hacer un cambio de herramienta, en este caso con el T3.3. Después me acerco nuevamente hacia la posición donde quiero empezar a hacer el chaflán. O sea, lo que estoy haciendo es, me estoy acercando al punto A, que era el que tenía definido en esta parte del ciclo fijo. Y una vez que me acerco al punto A, entro justamente en Z0, en X13, que es donde acá nosotros tenemos el inicio del punto A. Y ahí el programa nuevamente va a leer toda la trayectoria que ya acaba de definir. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a estar haciendo la terminación con otra herramienta, con otra velocidad de corte. Entonces, de esta forma aprovecho que ya escribí el ciclo para hacer la terminación, y recién ahí alejo la herramienta y puedo terminar con el M30. Es decir, si entiendo cómo funciona el G68, en este sentido, en el hecho de poder saltear
estos bloques cuando estoy haciendo el desbaste y aprovechar la misma trayectoria que ya tengo escrita para poder hacer la terminación con otra herramienta. Entonces, estas son las alternativas que nosotros tenemos para este ciclo de desbaste en perfil de X, que es desbastar y terminar con la misma herramienta, o inclusive desbastar y terminar con otra herramienta haciendo una geometría compleja con mucha cantidad de pasadas, pero con la ventaja de que en 20 bloques realmente resolvemos prácticamente toda la geometría. Entonces, con esto culminamos con lo que es ciclos fijos con el G68, y en el video siguiente lo que vamos a hacer es ver tanto el G81 como el G68 en lo que es un programa de simulación.